Vale, pues vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a comenzar Vale. la sesión. Antes de nada, pues presentarme. Mi nombre es Silvia Jiménez, soy una de las formadoras de Plenistudio, de la parte de los cursos focalizados al tema de administración y ventas. Por eso soy yo la que voy a impartir esta píldora por webinar y contaros un poquito lo que es la venta, qué características tiene la venta, cómo llevarla a cabo y cuáles son las fases y demás, una píldora informativa pues para tener una idea previa de en qué consiste, cómo llevarla a cabo. La importancia sobre todo a día de hoy de tener claro qué es la venta y los nuevos métodos de venta, pues se diferencia bastante a lo que anteriormente se hacía por normalmente no tenemos al cliente de manera presencial, sino que lo tenemos a través del teléfono, redes sociales, otros métodos de contacto con el cliente y es súper importante que tengamos claro cómo orientar la venta, sobre todo en este tipo de medios de comunicación que divergen un poquito a lo que estamos acostumbrados, sobre todo a los que venimos de la venta cara a cara, ¿vale? O puerta fría pura y dura, ¿vale? Como por ejemplo es mi caso. Vamos a ver la formación a través de una presentación que os he preparado, que os iré comentando poco a poco, ¿vale? Por lo que dejaréis de verme a mí, que tampoco tiene mucho mayor interés y os compartiré la pantalla para que veáis la presentación que os he preparado. En el caso de que tengáis algún tipo de duda, que queréis hacer algún tipo de comentario y demás, pues sin problema me paráis y me comentáis, ¿vale? Vale. Vale. Confirmarme que veis la pantalla. Sí. Sí. La presentación, ¿verdad? Sí. Se ve perfecto. Perfecto. Pues como os decía, vamos a ver una pequeña formación, una introducción, ¿vale? Porque en venta yo creo que nunca deberíamos dejar de formarnos y siempre hay cosas que se pueden aprender. Una introducción, por lo menos para saber lo que es el concepto y cuáles son las fases básicas de la venta. A través de la presentación que os voy a poner, sobre todo pues lo que os decía, en este nuevo entorno en el que nos encontramos de proceso comunicativo con los clientes y que obviamos un poquito la parte presencial y de cara a cara con el cliente y que a priori pues puede parecer que dificulta un poquito el trato con el cliente y la consecución del objetivo final, pues que es la venta del producto, ¿vale? Lo primero que vamos a ver en la presentación, pues el concepto de vender, ¿vale? ¿Qué es esto de vender? ¿Por qué le llamamos a cualquier proceso o intercambio con el cliente del proceso de compra y venta una venta, ¿vale? Pues lo primero que hay que decir que es una venta es un intercambio de un producto o un servicio, ¿vale? Normalmente ese intercambio se hace como contraprestación de una cantidad económica, ¿vale? De un dinero. Y eso en sí, ¿vale? Es el concepto de venta que podríamos entender hace unos años y desde hace unos años a esta parte pues las empresas buscan muchísimo más a la hora de realizar una venta lo que es la satisfacción del cliente, ¿vale? Esa satisfacción del cliente se consigue porque cubrimos una necesidad que el cliente tenía a priori del contacto con nosotros, ¿vale? Todo lo que vayamos a ver a partir de ahora de la venta está relacionado y orientado 100% al cliente, ¿vale? Todo lo que el vendedor intenta hacer a la hora de la venta debe ser cubriendo o intentando orientar en todo caso la consecución de la satisfacción del cliente. No se trata exclusivamente de que el cliente intercambie económicamente el producto que nosotros le estamos ofreciendo, sino que ese intercambio que se produce o el producto o servicio que nosotros le estamos facilitando al cliente, finalmente para el cliente sea algo satisfactorio. No tiene mucho sentido realizar una venta
en la que el cliente no quede satisfecho con el producto y que posteriormente pues, podamos tener algún tipo de reclamación o el cliente hable mal de nosotros o que el cliente no nos vuelva a comprar, ¿vale? Eso al final es encasquetar, que es el término que se suele utilizar en la venta de calle y finalmente no consigue nuestro objetivo principal, que es conseguir la satisfacción del cliente y que ese cliente en un futuro pues vuelva a comprar con nosotros y además hable bien de nosotros a su entorno para que esto sea una forma también de publicidad gratuita para nosotros. Por lo que siempre que realicemos una venta tiene que estar orientada en conseguir que el cliente quede satisfecho con lo que le estamos ofreciendo, ¿vale? Para conseguir esto, que el cliente quede satisfecho, es primordial que entendamos, ¿vale? Y que analicemos cuáles son las necesidades del cliente para ver qué producto o servicio de los que nosotros tenemos podemos ofrecerle que se ajuste a esas necesidades que hemos detectado en el cliente y conseguir así pues, que el cliente quede satisfecho. Si un cliente viene a comprar un viaje para sus vacaciones y no hemos conseguido detectar correctamente las necesidades del mismo y es un cliente que está casado con 2 hijos y lo que está buscando unas vacaciones para pasarlas en familia y nosotros no hemos hecho ese análisis de forma correcta y le hemos vendido unas vacaciones en un crucero, por ejemplo, pues posiblemente en la venta la hemos llevado a cabo, pero no hemos conseguido nuestro objetivo, que es el cliente que esté satisfecho con el producto que ha comprado y que disfrute de sus vacaciones y que el año que viene que quiera volver a irse de vacaciones cuente con nosotros para hacer la contratación y la compra del producto, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros hagamos en referencia al producto o al servicio que vengamos, todos los beneficios o características del producto que ofrezcamos al cliente deben estar siempre orientados a satisfacer esas necesidades del comprador, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué son necesidades. ¿Qué es eso de necesidad? ¿Vale? Pues según el diccionario, ¿vale? Una necesidad es un estado, ¿vale? En el que se encuentra un individuo porque tiene carencia de algo, ¿vale? Además, para ese individuo es indispensable poder conseguir el elemento del que carece para sentirse en estado de bienestar, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es detectar esa necesidad con la que viene el cliente para poder ver qué es lo necesario, qué elemento es el que necesita para cubrir esa necesidad, ¿vale? Podemos encontrarnos diferentes tipos de necesidades en el cliente. No sé si habéis visto con anterioridad la pirámide que os muestro, porque se da en muchos cursos formativos, en grados universitarios, en grados de medios y grados superiores, todo lo que tenga que ver con marketing, por lo que lo mismo os suena el haber visto anteriormente esta pirámide, si no os la explico, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes necesidades, la clasificación, ¿vale? De las necesidades en diferentes tipos. Todas estas necesidades se agrupan en esta pirámide por orden de prioridad, ¿vale? Esto es a priori porque luego individualmente cada persona puede darle más prioridad a unas necesidades que a otras, pero en general el ser humano se caracteriza por darle determinadas prioridades a sus necesidades. En la pirámide que veis tenemos en la base de la misma las necesidades fisiológicas, que a priori pues serían las necesidades que el ser humano tiende a cubrir como primera necesidad, ¿vale? Imaginaros que tenéis un salario de 1.000 euros y que tenéis que ir gastando el dinero que tenéis de vuestro salario en diferentes necesidades. Lo primero que nosotros hacemos para cubrir esas necesidades, que es pues comprar alimentos, disponer de agua potable en nuestro domicilio, el que podamos dormir en una cama para poder tener un descanso vital, ¿vale? Que también es importante. El que tengamos vestimenta que nos cubran del frío, en el caso que haga frío y no nos reventemos los pies cuando salimos a la calle sin calzado. En fin, hay unas determinadas prioridades que tenemos en nuestra vida y esas necesidades se agruparían en esa base de la pirámide que tenéis ahí, que son las fisiológicas. Pasaríamos al siguiente nivel, que sería menos prioritario que las anteriores, ¿vale? Y serían las necesidades de seguridad. Esas necesidades cubren aquellas necesidades, valga la redundancia, que tenemos con respecto a sentirnos
seguros. Por ejemplo, el tener un techo donde dormir, el tener un seguro médico por si me encuentro enfermo, saber que voy a tener unas coberturas, el tener trabajo básicamente porque sé que al final de mes voy a ganar un dinero, voy a tener dinero para poder comprar determinadas cosas que voy a necesitar. Por ejemplo, el tema de la jubilación, el día de mañana voy a tener unos ingresos para poder mantenerme, ¿vale? Todo esto que cubra mi seguridad vital, ¿vale? Y mi seguridad como persona, pues se englobarían en esta línea de la pirámide. Un poco más arriba nos encontramos con la siguiente franja, que sería las necesidades de pertenencia. Estas necesidades son las que tenemos como ser humano de sentirnos integrados, ¿vale? Dentro de una familia, con una pareja de amigos, con un grupo de amigos o dentro de una comunidad. Esto que decimos mucho cuando estamos, por ejemplo, fuera de nuestro pueblo, de nuestra comunidad o incluso de España, que tenemos como añoranza por nuestros amigos, por nuestro barrio, por Andalucía, por España cuando nos encontramos en el extranjero. Esa sensación de que nos falta el sentirnos que pertenecemos a un sitio en concreto, eso serían las necesidades que tenemos de pertenencia, ¿vale? Ascendiendo un poco más en la pirámide nos encontramos con las necesidades de estima. Estas son las necesidades que tiene el ser humano con respecto a sentirse querido, ¿vale? Pero por sí mismo, de autoestima, de yo me veo guapo, me siento atractivo, ¿vale? Y aquí estarían todas aquellas necesidades que hagan que yo me sienta bien conmigo misma, ¿vale? Por fuera y por dentro. Aquí aparece perfumes, adornos y demás, pero también que yo me sienta bien conmigo misma por dentro, ¿vale? Con respecto a que yo me quiera y esto haga que los demás me quieran a mí, ¿vale? Y por último, en la cúspide de la pirámide, ¿vale? Que aquí sería la última necesidad que el ser humano cubriría, serían las necesidades de autodesarrollo. Es decir, eso es la típica pregunta de qué quieres hacer en tu vida. Pues yo quiero ser maestra, yo quiero ser madre, yo voy a meterme a monja o yo quiero ayudar a los negritos de África y me apunto a una ONG y me llevo toda mi vida viajando, ¿vale? Es ¿qué necesidad tengo yo como persona para sentirme realizada? ¿Vale? Pues ahí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de educación, que es un aspecto en el que mucha gente se suele sentir autorrealizada cuando estudia y se forma en aquella categoría profesional que considera que es la que encaje su preferencia, ¿vale? O los diferentes valores que uno puede tener con respecto a los demás o socialmente, ¿vale? Y, como os decía, en esta pirámide iríamos cubriendo necesidades desde la base hasta la cúspide, ¿vale? Una vez que yo vea que ya tengo cubiertas mis necesidades fisiológicas, pasaría a las de seguridad. Una vez que tengo cubiertas las de seguridad, a las de pertenencia, y así hasta llegar a las de autorrealización. Como os digo, esto es generalizado. Hay muchas personas que pueden tener el orden que aparece en esta pirámide intercalado, ¿vale? Intercambiado. Puede ser que para mí la necesidad de autorrealización sea o tenga mayor peso que la necesidad, por ejemplo, de pertenencia, porque yo no me siento arraigada a una zona en concreto, a un territorio en concreto o a un grupo de personas en concreto. Y para mí pesa más pues la necesidad de sentirme autorrealizada, ¿vale? Pero a priori, en la gran mayoría de las personas, estas suelen ser las necesidades en el orden que os comento, ¿vale? ¿Qué es lo importante a la hora de la venta? Identificar cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente, ¿vale? Para saber qué importancia o qué peso tiene esa necesidad en el cliente. En función de eso, podremos jugar, ¿vale? Porque al final la venta es una negociación, es un juego, con esa información previa para conseguir nuestro objetivo, que es que el cliente compre el producto o servicio que queremos ofrecer, ¿vale? Una vez que hemos visto las diferentes necesidades que tiene el ser humano, ¿vale? Vamos a ver qué significa esto de satisfacer. Hemos dicho que la venta al final lo que pretende es satisfacer las necesidades del cliente. Ya sabemos cuáles son esas necesidades y vamos a ver qué significa esto de satisfacer, ¿vale? Satisfacer viene del latín satis, que significa bastante, y facere, que es hacer. Es decir, hacer lo suficiente o hacer bastante
para que el cliente se sienta, que consiga ese estado de bienestar, ¿vale? Según la lengua española, pues definen satisfacción como el resultado que se obtiene tras haber realizado o haber conseguido lo que se pedía o se deseaba, ¿vale? Y en nuestro entorno de atención al cliente o venta, pues la satisfacción sería alcanzar o colmar aquello de lo que se carecía previamente, ¿vale? Es decir, cubrir esa necesidad que a priori traía el cliente. Y es importante la palabra bastante, porque para que se consiga esa satisfacción tengo que cubrir esa necesidad por completo, si no se consigue satisfacción, ¿vale? Referente a la satisfacción, hay un concepto que a mí me gusta mencionar y que es bastante importante, ¿vale? A la hora de la venta sobre todo, que es la motivación. Cualquier cliente tiene una necesidad, ¿vale? Y nuestro objetivo debe ser satisfacer esa necesidad. Para conseguir esto, es imprescindible que el cliente tenga motivación, ¿vale? De satisfacer esa necesidad. Hay veces que tenemos necesidades y no estamos motivados a querer cubrir esa necesidad, es decir, no tenemos voluntad de querer cubrirla. Entonces, la motivación, que es la voluntad de querer hacer algo, de tener el deseo de satisfacer esa necesidad, es súper importante en la venta. Y nosotros tenemos que conseguir que aquel cliente que a priori no está motivado para cubrir esa necesidad, ¿vale?, alcance esa motivación a través de nuestro proceso de negociación y demás que os comentaba antes. Entonces, es necesario que el cliente desee hacer lo que cree que debe hacer, es decir, que debe adquirir el producto o servicio que nosotros le estamos ofreciendo, ¿vale? Si no tiene el deseo de adquirirlo, no estamos consiguiendo esa satisfacción, porque el cliente no tiene esa motivación. Entonces, para motivar al cliente, lo que hay que hacer es ofrecerle la forma de satisfacer esa necesidad, ¿vale?, que tiene el cliente. Es decir, hacerle ver al cliente que puede cubrir esa necesidad, que tiene la capacidad de cubrir esa necesidad, ¿vale?, para conseguir esa satisfacción. Y además esa capacidad es una decisión que tiene el cliente y que además es él quien toma esa decisión. Por eso es importante que la venta sea argumentativa y no sea una venta impuesta, ¿vale? Esto de convencer, entre comillas, al cliente no es vender. Lo que tenemos que conseguir es hacer que el cliente esté lo suficientemente motivado como para querer cubrir su necesidad y además sea él el que sienta que tiene esa capacidad y que toma la decisión, ¿vale? Si no, finalmente el cliente se va a sentir presionado, obligado, incitado a realizar la compra y posteriormente la posible satisfacción, que es lo que nosotros pretendemos conseguir, se convierta en arrepentimiento por parte del cliente, porque no hemos conseguido esa motivación previa en él, ¿vale? Entonces es muy importante que antes de vender se consiga esa motivación y luego la venta irá rodada. Por lo tanto, ¿qué podemos decir que es vender? Podemos resumir que vender es crear la motivación en el cliente para adquirir el producto o servicio que satisfaga esa necesidad con la que viene, ¿vale? Con esa necesidad que traía. Importante también que hay muchas veces que el cliente viene a nosotros con una necesidad para que nosotros se la cubramos y hay otras veces que el cliente no es consciente de que tiene esa necesidad, ¿vale? La función del vendedor ahí es provocar hacer ver al cliente que tiene esa necesidad, ¿vale? A priori el cliente no ha percibido que tiene esa necesidad con nuestra conversación con el cliente, con nuestra argumentación, le hacemos ver que tiene una necesidad que él no veía y que necesita cubrir esa necesidad y conseguimos además la motivación suficiente para que el cliente tenga la intención de cubrirla, ¿vale? Ahí está la magia del vendedor que os pongo aquí porque es muy sencillo o es muy fácil vender cuando el cliente
viene con esa necesidad creada y lo complicado, lo complejo, ¿vale? Es crear esa necesidad al cliente, ¿vale? Que es cuando normalmente el cliente o bien no tiene claro por qué viene a nosotros, ¿vale? O bien somos nosotros los que vamos al cliente. Ahí es donde está el intríngulis de la venta, ¿vale? Vender cuando el cliente tiene claro lo que quiere es una venta relativamente sencilla y en todo el mundo, sin hacer mucho esfuerzo, puede conseguir esa venta. Lo difícil es crear esa necesidad en el cliente y conseguir ventas que a priori el cliente no había percibido o no tenía sensación de tener esa necesidad para cubrir, ¿vale? Lo que os decía antes, hay diferentes formas de contactar con el cliente, ¿vale? Esos diferentes medios de comunicación, ¿vale? O canales de comunicación hacen que la venta se oriente de una forma o de otra. Y dependiendo de este canal de comunicación, he hecho una clasificación de tipos de venta, ¿vale? La primera venta que aparece ahí es la que todo el mundo a priori conoce, ¿vale? Que es la más común, por lo menos desde los tiempos antiguos hasta hace poco tiempo, ¿vale? Que es la venta personal. Es decir, es la venta que implica que yo como vendedor tengo al cliente frente a mí, cara a cara, ¿vale? Y este tipo de venta hay una relación directa entre el comprador y el vendedor, ¿vale? Hay un contacto cara a cara. Y el poder realizar este tipo de ventas tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas porque tengo al cliente delante, la comunicación es directa, se hace sobre la marcha, hay un feedback por parte del cliente y yo puedo jugar con esa información para contraargumentar. Es mucho más fácil de llevar el proceso de negociación con la venta personal, pero sí es verdad que como tengo al cliente delante, pues por ejemplo, si tengo que consultar algún tipo de información o quiero pensar cómo argumentar la venta o cómo rebatir algún tipo de objeción y demás, como tengo al cliente delante, esto me limita en determinadas situaciones y tengo que estar alerta constantemente en la conversación. Entonces, por eso te digo que tiene sus beneficios y sus perjuicios. Hay algunos vendedores que no conciben la venta que no sea de manera personal y sin embargo hay otros vendedores que les es mucho más cómodo vender por otros canales de comunicación que en el contacto cara a cara, ¿vale? Ya depende de cada uno. Pero bueno, tenemos que aprender a vender a través de todos los canales de comunicación. Otro tipo de venta son las ventas por teléfono, lo que comúnmente se llama telemarketing, ¿vale? En este tipo de venta, el contacto con el cliente se hace a través del teléfono, ¿vale? Habitualmente, pues el cliente contacta con nosotros o nosotros contactamos con un cliente que es un cliente potencial a priori y tanto todo el proceso de comunicación, argumentación y demás del producto o servicio con el cliente como la venta en sí se realiza por este medio de comunicación, ¿vale? A través del canal telefónico. Dentro del canal telefónico he diferenciado dos tipos de comunicación. Cuando hablamos de emisión, que es cuando hay una venta telefónica de salida, es decir, yo llamo al cliente para ofrecerle un producto o servicio y mi intención es cerrar la venta. Y el proceso de recepción, que es cuando el cliente me llama a mí, ¿vale? Atiendo esa llamada del cliente que entra habitualmente porque ha visualizado la información a través de publicidad, a través de internet, o le ha llegado algún tipo de folleto informativo y le aparece el número de teléfono con el que contactar para poder cerrar el proceso de venta. La emisión, al ser un contacto mío hacia el cliente, suele ser más complejo porque el cliente no tiene concepción de esa necesidad, ¿vale? Y cuando la llamada es de recepción, ya hay un interés previo por parte del cliente, con lo que la orientación a la venta es mucho más fácil. Si el cliente me llama es porque tiene un interés previo, ¿vale? Y cuando yo llamo al cliente es un poco más complejo porque a priori el cliente no ha pensado que tiene que cubrir esa necesidad. Vemos también otro tipo de venta, que es la que a día de hoy ha crecido muchísimo, que es la venta online, ¿vale? Se hace pues a través de internet, por diferentes
página web, por ejemplo, o a través de tiendas virtuales, o por ejemplo, a través de Facebook o a través de cualquier otro canal de comunicación o redes sociales, ¿vale? A día de hoy, cada vez el canal de comunicación que se utiliza con respecto a los clientes suele ir dirigiéndose hacia este sector, aunque sigue habiendo un gran número de clientes que prefieren un contacto telefónico o presencial. O hay clientes que comienzan el contacto con nosotros a través de Internet y finalizan lo que es el proceso de compra a través del teléfono o presencial, ¿vale? La venta online sería aquella que se inicia y se finaliza a través de este medio. Normalmente, pues el cliente compra a través de la tienda virtual, de la página web o de un formulario de inscripción, puede hacer el pago con tarjeta o por PayPal o aparecen los datos bancarios donde realizar el ingreso o la transferencia, en fin. El método de pago ya es lo de menos, pero sí es verdad que incluso a día de hoy pues se han implantado nuevos métodos de pago para poder realizar compras incluso a través de Internet. Ahí las típicas tarjetas hechas de prepago que tú recargas para poder utilizar y demás, ¿vale? Y se realiza lo que es la venta completa a través de este medio. Las nuevas tecnologías, la gente joven, por disponibilidad, por horarios de trabajo, mucha gente que tiende cada vez más a realizar las compras a través de este medio, ¿vale? Y luego tenemos la venta por correo o correo directo, ¿vale? Esta venta consiste en, yo mando mi información, mi publicidad, ¿vale? Al cliente a través de correo ordinario, un folleto informativo, una revista, un catálogo de muestras, lo que yo considero oportuno, que es interesante para que el cliente le quiera comprar el producto o servicio, y lo que hace el cliente es rellenar un formulario de pedido, ¿vale? Para que el cliente pueda realizar la compra. Por ejemplo, yo mando una muestra o una revista, por ejemplo, las ONG funcionan mucho de esta forma. Yo te mando publicidad de la ONG y además un formulario de pedido donde tú puedes cumplimentar tus datos personales para inscribirte en nuestra ONG y realizar una colaboración mensual de 10 euros al mes, por ejemplo. Y hay en la misma publicidad que te llega a casa hay un folletito, una hojita donde tú puedes cumplimentarla y finalizar el proceso de compra, ¿vale? A través de ese formulario. Y por último vamos a ver otro tipo de venta, que son las ventas por máquinas automáticas, ¿vale? Es una máquina que no tiene contacto con ningún tipo de persona, ¿vale? El comprador se dirige a este tipo de máquinas expendedoras, ¿vale? Sobre todo, y realiza la compra. Son máquinas automáticas. Normalmente, pues lo que os decía, las máquinas expendedoras, cuando compramos un refresco, cuando compramos el típico snack, o vamos al gimnasio y tienen la máquina expendedora de las gafas para la piscina, o las barritas o las bebidas energéticas, ¿vale? O también las máquinas que solemos encontrarnos, que cada vez hay más en el centro, sobre todo, que expenden cualquier tipo de producto o servicio. Recientemente hasta incluso productos sanitarios como mascarillas, geles y demás se están ofreciendo a través de este tipo de venta, ¿vale? Por máquinas expendedoras, ¿vale? Bueno, si ya tenemos claro lo que es una venta y ya tenemos claro qué canales puede utilizar para venderle al cliente, vamos a ver qué es el vendedor, qué características debe tener lo que es el vendedor, ¿vale? El que intenta cumplir el objetivo de que el cliente compre el producto o servicio, ¿vale? Para cubrir esa necesidad. El vendedor, pues, es la persona que asiste en todo el proceso de compra-venta del producto o servicio a los clientes, ¿vale? Y digo asiste porque me remito a lo que comenté al principio de la charla. El vender es asesorar, ayudar al cliente todo el proceso. No basta solo con que el cliente obtenga el producto o servicio, sino que se sienta satisfecho por el mismo. Para sentirse satisfecho con el mismo, el cliente necesita satisfacción del producto y satisfacción del trato recibido. Es súper importante porque además gran peso de que el cliente posteriormente
quede satisfecho es el trato que ha recibido previamente de la persona que le ha vendido el producto o servicio. El producto o servicio puede ser muy bueno, pero si el trato no es el apropiado, al final el cliente no queda satisfecho. Entonces, hay que dar un servicio al cliente durante todo el proceso. Y cuando digo durante todo el proceso, no me limito solamente al intercambio económico que finaliza con la venta, sino al proceso posterior, que sería el servicio postventa, que para mí pues, es igual de importante o quizá más que la venta en sí, ¿vale? Lo que es la venta hay que alargar, o la atención al cliente hay que alargarla desde que el cliente es un cliente potencial hasta que el cliente de mayor se muera, esperemos que viva muchísimos años y ya no pueda comprarme más. Pero después de haber realizado una compra hay que seguir haciendo atención al cliente, ¿vale? Hay que seguir con ese proceso para que el cliente vea que para mí no acaba la comunicación con él cuando me ha hecho el intercambio económico del producto o servicio, sino que hay una atención, un apoyo, un asesoramiento posterior a eso. E incluso en un futuro, cuando necesite volver a cubrir una necesidad del que yo disponga del producto o servicio, que cuente conmigo para ello, ¿vale? Entonces hay que hacer un continuo contacto con el cliente, por lo que hay que conseguir que todo ese asesoramiento siga sin interrumpirse el proceso, ¿vale? Es decir, el vendedor, posiblemente no el vendedor, sino ya sea otra persona la que lleve a cabo ese contacto, pero sí es verdad que él debe sentir que la empresa que le ha ofrecido ese producto o servicio está en continuo contacto con él, ¿vale? Y el beneficio de obtener ese producto o servicio, el cliente debe percibir que es mutuo. Tanto la empresa que ha recibido un dinero, ¿vale? X euros por el producto o servicio que se ha vendido, como el propio cliente que se ha beneficiado de que el producto o servicio ha satisfecho esa necesidad, ¿vale? Entonces es súper importante que el contacto con el cliente no finalice nunca. Pero bueno, el mundo de la postventa, eso sería ya otro taller adicional. Para poder conseguir todo esto, que es asesorar al cliente durante todo su proceso, ¿vale? Lo que es el vendedor, pues debe cumplir unas características determinadas, ¿vale? ¿Qué característica o qué perfil debe tener esta persona que realiza este proceso? Pues debe tener determinadas actitudes con C y actitudes con P, ¿vale? Las actitudes con C, que son aquellos comportamientos que debe tener el cliente o aquella forma de ser, ¿vale? La que os menciono aquí, pues por ejemplo, el compromiso, la determinación, el entusiasmo, súper importante que cuando yo te cuento que el producto que te va a cubrir esa necesidad tiene estas características, que yo sea la primera persona que crea que lo que te estoy contando es verdad y que realmente estoy segura que va a cubrir esta necesidad que tú traes. Si yo no me lo creo, no voy a hacer que tú te lo creas. Está claro. Entonces, siempre hay que mostrar entusiasmo. Paciencia. Hay determinados clientes que son un poco más complicados, pues por su nivel cultural, pues por ejemplo, cuando hablamos con personas mayores, que le cuesta mucho más asimilar la información, o hay clientes que necesitan reconfirmar mucho antes de tomar una decisión. Entonces, no debemos tener prisa en la venta, ¿vale? Hay que intentar tener paciencia con el cliente y ir dándole a cada uno el ritmo que cada cliente requiera. Dinamismo, sinceridad, súper importante, yo siempre lo digo, no es necesario mentir para vender, ¿vale? Es más, para mí el que miente no es un buen vendedor, lo que hace es endosar un producto, y lo único que nos puede provocar el no ser sincero con respecto a un producto con el cliente es que en un futuro ese cliente, lo que os decía anteriormente, hable mal de nosotros, no nos recomiende, al contrario, sino que nos eche peste, utilice las redes sociales para comentar esto y nunca en la vida pues se le ocurrirá volver a comprar ningún producto con nosotros, eso está claro, ¿vale? Y si nosotros conseguimos que el cliente se motive para satisfacer esa necesidad que trae, no es necesario mentir. Yo lo que tengo que hacer es orientar las características del producto que yo tengo a aquellos beneficios que puede obtener el cliente con este producto, ¿vale? Pero en ningún caso mentir. Otra de las actitudes que debemos mostrar como vendedor, responsabilidad, honradez, saber escuchar, es súper importante. Hay clientes que requieren que le escuchemos, que nos cuenten
cuál es su situación, por qué tienen esa necesidad o por qué ellos creen que tienen esa necesidad, y hay que a veces hace un poco como de psicólogo y quieren que les escuchemos antes de poder llevar a cabo el proceso de compra, ¿vale? Ser creativo, mucha empatía con el cliente, ¿vale? Y todo lo que consideréis necesario para que la relación personal que se lleva a cabo con el cliente sea la adecuada, ¿vale? Aquí todo lo que podáis apuntar y anotar sería positivo, ¿vale? No tendría fin. Y luego tenemos lo que son las aptitudes con P, ¿vale? O lo que son las habilidades. ¿Qué habilidades debe tener este vendedor o esta persona que realice la venta? Pues súper importante, primordial, conocimiento del producto o servicio que estamos vendiendo. Si yo no conozco mi producto, si yo titubeo, si no sé qué responder, si mi respuesta es no lo sé, si yo no conozco mi producto, ¿cómo voy a conseguir que el cliente piense que es el adecuado para cubrir sus necesidades? Si no sé en realidad qué características tiene ese producto. Entonces es súper importante que conozcamos el producto o servicio que estamos ofreciendo. Para ello, normalmente las empresas lo que hacen es pues formarte del producto o servicio, de las novedades, de las nuevas modificaciones que sufre el producto, o a su vez, nosotros como vendedores también tenemos que tener un poco de implicación en este sentido, es intentar ir pues poniéndonos al día, interesándonos y ir estudiando, entre comillas, ¿vale? Cada una de las características o beneficios que pueda ir teniendo un producto a lo largo de la vida del producto, ¿vale? Importante también, además de conocer nuestro producto, conocer la competencia. Muchas veces el cliente toma la decisión de comprarnos a nosotros o no porque compara con lo que hay en otros sitios y decide que el producto o servicio que nosotros tenemos le va a dar mayores beneficios que el que le da pues, las empresas de la competencia. Para yo poder argumentar que mi producto tiene esos beneficios, debo conocer qué es lo que hace la competencia, ¿vale? Y debo conocer lo que hace la competencia para poder argumentar de manera positiva lo mío, no para criticar a la competencia, ¿vale? Mucho cuidado que tendemos en algunas ocasiones cuando estamos haciendo una venta a ensalzar nuestro producto tirando por tierra el mismo producto de la competencia. Y eso no es apropiado, sobre todo porque si nosotros echamos por tierra a la competencia, el cliente tiene una reacción totalmente contraria a lo que nosotros pretendemos, ¿vale? Normalmente cuando alguien te critica algo, tiendes a pensar que esa crítica viene como respuesta a lo contrario que a priori te puede pretender, sino que es una idea preconcebida, como si tuviera algo contra lo que te critican, ¿vale? Entonces, no es necesario hablar mal de la competencia para hacer que nuestro producto sea bueno, sino lo que tenemos que hacer es defender cuáles son aquellas características del producto, cuáles son los beneficios que ofrecemos a nuestro cliente y que superan las características que puede ofrecerle el producto de la competencia. Y para ello, pues, súper importante que conozcamos qué productos ofrecen, a qué precio, con qué promociones, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y demás, ¿vale? Para poder comparar. Para poder llevar a cabo también una buena venta, debemos tener una buena comunicación, que seamos alguien que seamos capaces de hablar de forma correcta, que tengamos un tono de voz adecuado, que utilicemos un vocabulario adecuado al cliente, que podamos adaptarnos a diferentes clientes en función de su nivel de comunicación, ¿vale? Es súper importante que la comunicación sea fluida y que sea la apropiada. Otra de las habilidades que debemos tener como vendedores, lo que mencionaba antes, esa capacidad que debemos de tener de crear necesidades a aquellos clientes que a priori no hayan percibido que las tienen, ¿vale? Además de crear esas necesidades o hacerle ver al cliente que tiene esa necesidad, hay que provocar la motivación, el deseo del cliente por cubrir esa necesidad, ¿vale? Porque si yo tengo una necesidad pero no tengo deseo de cubrirla, finalmente no consigo la venta del producto, que es mi objetivo. Otra de las habilidades o actitudes que debe tener el vendedor, pues el saber argumentar de forma correcta.
el saber argumentar es tan sencillo como conocer cuáles son las características buenas, positivas, beneficiosas que tiene mi producto o servicio para el cliente, y a partir de ahí es muy fácil saber argumentar, ¿vale? Todo el mundo sabe argumentar. Cuando nosotros tenemos 15 años y pretendemos ligarnos al niño o a la niña de turno, sabemos vendernos perfectamente, sabemos decir qué tenemos de bueno, en función además de la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Si es el chulángano de turno que le gusta irse a la discoteca, que le gusta tomarse sus copitas de más, pues nosotros vendemos aquella parte que consideramos que es oportuna para ligarnos al niño. Le decimos, a mí me encanta la fiesta, me gusta salir de noche, soy muy bailonga, y sin embargo, si nos queremos ligar al niño bueno estudioso, pues decimos que yo suelo estudiar mucho, saco muy buenas notas, para mí los estudios es primordial, el tiempo de ocio es siempre después de haber hecho mi tarea, en fin, que el argumentar, que el saber qué decir en función de lo que la persona que tenemos enfrente quiere escuchar, ¿vale? Porque al final es lo que quiere escuchar, todo el mundo tiene esa habilidad. Lo único que hay que conocer muy bien y detectar muy bien cuál es la necesidad que hay que cubrir y cuál es el beneficio, la característica del producto que yo tengo que pueda cubrir esa necesidad. Y también importante, además de saber argumentar, lo que es el cierre de la venta, ¿vale? El cierre de la venta es, que ahora lo veremos un poco más adelante, las diferentes fases de la venta. El cierre de la venta es aquel paso que se da para determinar que el cliente adquiere el producto o servicio. Yo me puedo llevar argumentándole 2 horas al producto al cliente, pero debo poder en un momento en concreto de la conversación que él tome la decisión de que va a adquirir el producto o servicio, ¿vale? Y ahora veremos, como os digo, en las fases de la venta cómo se hace esto. Vale, ¿cómo se hace esto? Vamos a ir viendo todas las fases por las que va pasando la venta y qué hacemos en cada una de estas fases, ¿vale? La primera fase de la venta es la presentación o toma de contacto. En esta primera fase, pues lo que hacemos es presentarnos a nosotros mismos, presentar a la empresa que representamos, ¿vale? Que es importante también porque nosotros somos la imagen de la empresa y al final el cliente percibe y se queda con esa imagen de la empresa, no de nosotros particularmente, ¿vale? Entonces, presentarnos a nosotros, presentarnos a la empresa y definir el motivo por el que se establece esta conversación. Si el cliente es el que viene a mí, a priori es el cliente el que me indica el motivo, y si soy yo quien se dirige al cliente, soy yo la que debe indicar el motivo por el que inicio esta conversación, ¿vale? O este proceso, o esta fase, o este proceso de comunicación. La segunda fase de la venta, una vez que yo ya me he presentado, ya sabemos qué estamos haciendo aquí, ¿vale? Lo más importante es, si tengo que cubrir una necesidad, voy a ver cuál es esa necesidad, voy a detectar qué necesidad es la que tiene el cliente, ¿vale? ¿Cómo detecto esa necesidad? Pues normalmente se utilizan preguntas cerradas, que son aquellas preguntas a que el cliente contesta sí o no. Pues, por ejemplo, ¿tiene niños? ¿Tiene un coche o 2 coches? ¿Normalmente viaja el fin de semana? ¿Suele viajar fuera? ¿Vale? Son preguntas cerradas en las que el cliente responde con una información reducida. Luego tenemos también las preguntas abiertas, que es cuando yo hago una pregunta en la que pretendo que el cliente se explaye. Pues, ¿dónde te suele ir de vacaciones? Y ya el cliente te cuenta un poquito más, ¿vale? Dependiendo de lo que yo quiera ir haciendo en la conversación y cercando toda la información hasta que yo llegue a detectar esa necesidad y realizar este tipo de preguntas. Hay otras preguntas que son neutras, que no afectan al proceso de conversación, pero es pues por crear empatía con el cliente, por ejemplo, o hacer que el cliente se sienta más cómodo. Y son preguntas que se hacen sin aprovechar luego esa información para el proceso de venta. Tenemos preguntas condicionantes, que son las que nosotros hacemos al cliente y orientamos a que nos contesten una cosa u otra. Pues, por ejemplo, al cliente que hay que venderle seguridad en su hogar. Me comenta que tiene 2 niños, ¿verdad? Pues usted lo que quiere es que sus hijos estén lo más seguros posible dentro de su vivienda. Esa es una pregunta en la que yo lo que estoy condicionando es que el cliente me conteste que sí. Y voy encauzando la conversación hacia donde yo quiero. Las preguntas alternativas, donde al cliente le doy varias opciones, ¿vale? Pues usted quiere comprar un coche que sea de color claro, de color oscuro, con 3 puertas o 5 puertas, y voy orientando al cliente a que me dé la opción en función de los intereses que yo tenga en la conversación. Y luego las preguntas de control, que son las que se realizan para verificar
que el cliente está entendiendo lo que yo le digo, ¿vale? Que existe ese feedback en el proceso comunicativo y que nos estamos entendiendo. La tercera fase de la venta es la fase de argumentación. Aquí ya es donde yo meto mis mayores armas de negociación para contarle al cliente cuáles son pues las características, los beneficios del producto que nosotros tenemos, ¿vale? Le cuento aquellas cosas que son favorables, intento omitir o reducir al mínimo aquellos puntos negativos del producto, ¿vale? No voy a ensalzar los puntos negativos, sino ensalzo los puntos positivos, ¿vale? Y pues le menciono nuestra marca en sí o qué beneficios tiene nuestra marca en sí o por qué nuestra marca y no otra, y hago un poquito más de venta ya no solo del producto en sí, sino de nosotros como empresa, ¿vale? Durante este proceso de argumentación suelo encontrarme con rebates o objeciones, ¿vale? Mejor dicho, del cliente. ¿Qué son objeciones? Pues objeciones es algo que me comenta el cliente que hace que no esté seguro de que este producto que yo le estoy ofreciendo hace que cubra esa necesidad, ¿vale? Hay que saber diferenciar o distinguir una objeción de una excusa. Una objeción es algo que me comenta el cliente sobre el producto que hace que dude, que cubre esa necesidad que él busca. Y una excusa es algo que me dice el cliente que ni siquiera tiene nada que ver con el producto, que lo único que pretende es librarse de mí. Cuando un cliente me dice, no te puedo atender, no es una objeción sobre el producto, porque ni siquiera me da opción a que yo le cuente qué producto quiero ofrecerle, ¿vale? Es una excusa y lo único que pretende el cliente es que yo desaparezca de esa situación y dejar de establecer ese contacto conmigo, ¿vale? Las objeciones que van realmente orientadas a las características del producto se pueden rebatir. Yo argumentaré, cuando el cliente me dice que le parece caro, argumentándole que en comparativa con la competencia o pues dependiendo de los productos o servicios que nosotros incluimos en ese producto, el precio está acorde o lo que yo crea oportuno. Y esa excusa lo que suele hacer es una pregunta que haga al cliente sentirse incómodo para provocar que esa excusa se convierta en opción, con la que sí puedo luchar. Contra una excusa es imposible. Entonces, cuando el cliente me dice, no me interesa, y yo le estoy ofreciendo, pues, por ejemplo, seguridad en el hogar, ¿qué es lo que no le interesa? Tener seguridad en su hogar y poder dormir tranquilo, que se pueda ir de vacaciones a la playa sabiendo que nadie va a entrar en su hogar. Y este tipo de preguntas hace que el cliente se sienta incómodo y que me conteste dando una objeción, ¿vale? Y ahí ya yo puedo entrar a jugar con el cliente, ¿vale? Si no consigues revolver esa excusa a una objeción, pues el cliente, no voy a hacer que el cliente se motive en ningún momento, ¿vale? Y tras realizar todo este proceso que comentaba yo antes, es importantísimo realizar el cierre de la venta. El cierre es dar por concluido el proceso de compra, es decir, el cliente ha decidido comprar el producto o servicio que yo le ofrezco. Siempre tengo que hacer el cierre tras la argumentación, después de cada rebate, y se hace pues pidiendo al cliente los datos. Tan sencillo como para poder enviarle el producto a su domicilio, indíqueme la dirección, por favor. O cómo va a realizar el pago, con tarjeta o en efectivo. Este tipo de frases hacen que el cliente finalmente acepte comprar el producto, ¿vale? Y súper importante que detrás de la argumentación hagamos el cierre y después de cada rebate. Si nos quedamos callados, el cliente piensa en otra objeción que ponerte. No hay que dejar al cliente pensar excesivamente, ¿vale? Porque cuanto más información se le da o más piense, más pega, para que me entendáis, os puede poner el cliente, ¿vale? Y cuanta más información tenga que analizar, más difícil es que se decida a comprar el producto o servicio. Entonces, esto que yo te ofrezco, lo que cubre tu necesidad, no tienes mucho más que pensar, te lo mando, dame los datos y listo, ¿vale? Entonces es importante realizar el cierre. Aquí tenéis algunas técnicas de venta, ¿vale? Pues la venta cruzada, el bajar precios, sacar oferta, que esto es muy, muy típico que vemos en los supermercados y demás. La que os remarco en mayúscula, que es la técnica de satisfacción de necesidades, que para mí es la mejor técnica, que es descubrir cuál es la necesidad del cliente y buscar cómo satisfacer esa necesidad, ¿vale? No es que el cliente compre porque es muy barato, sino porque realmente se dé cuenta de que cubre una necesidad que el cliente traía, ¿vale? Y esa para mí es la más importante que hay que utilizar. Pero bueno, se utilizan diferentes técnicas en función del momento, de la situación, del cliente,
de la empresa y demás, ¿vale? Y pues por concluir un poquito la charla, comentaros que para llegar a ser un buen vendedor lo único que tenemos que hacer es practicar, practicar y practicar, ¿vale? Que nadie nace sabiendo vender, que no es una habilidad que se caiga innata, sino que se aprende y que cualquier persona que a priori puede considerar que no sirve o que no vale o que no se le da bien o que no es capaz de vender, adquiriendo esas habilidades con la práctica, como os decía, y siguiendo unas orientaciones y unas indicaciones, pues llegar a ser un gran vendedor, ¿vale? Lo más importante, como todo en la vida, el ponerle ganas. Si tú le pones ganas, seguramente conseguirás cumplir todos tus objetivos y llegar a ser el gran vendedor que pretendes. Y poco más, por mi parte, daros las gracias por la asistencia al taller, por haberme esperado los 10 minutillos que me he retrasado, que he tenido un poco de problemas con el ordenador para poderme conectar, y no sé si queréis, las personas que finalmente habéis conectado, comentar algo, decirme algo, preguntar algo. Yo que me ha gustado, la verdad. ¿Que te ha gustado? Sí, sí me ha gustado. Ah, vale, me alegro. Sí, ha estado muy bien, muchas gracias.